Bueno, estamos de regreso y a continuación seguiremos con la conferencia Transparencia, Seguridad Jurídica y Gobernanza, el cómputo del tiempo en prisión según la Ley Nacional de Ejecución Penal, impartida por el maestro Miguel Sarre y el abogado Juan Morey. Miguel Sarre es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con el grado de maestro en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, realizó su carrera docente en el ITAM. Hace 3 décadas se desempeñó como ombudsperson en Aguascalientes, desde donde impulsó la adopción de esta figura en el ámbito nacional, incorporándose a la CNDH tras su creación. Durante 8 años formó parte del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Favoreció la sinergia entre dicho organismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República, que dio como resultado una legislación nacional de ejecución penal bajo pautas de un debido proceso única en América Latina. Juan Morey es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Es experto en temas de justicia, derecho de ejecución penal y derechos humanos. Se ha desempeñado como asesor en el Senado de la Nación de Argentina, su país de origen, durante varios periodos legislativos, particularmente en las comisiones de asuntos penales, regímenes carcelarios y asuntos constitucionales. También fue asesor de gabinete del Auditor General de la Nación de ese país. Finalmente, se ha dedicado a la defensa y querella en casos penales. En México, donde reside desde hace 4 años, es investigador, consultor y docente en Derecho de Ejecución Penal y Derechos Humanos, actividad que desarrolla de manera independiente para centros universitarios y de capacitación, así como para organizaciones de la sociedad civil y agencias públicas internacionales de defensa de los derechos humanos. Ahora pasaremos con la ponencia, que tendrá una estructura de preguntas detonadoras y respuestas, pero al final de esta también se tendrán preguntas del público, así que los invitamos a seguir enviando sus preguntas y comentarios a través del chat. Bueno, para iniciar, la primera pregunta sería, ¿qué es el cómputo del tiempo en prisión? Muchas gracias, buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, esta pregunta del cómputo del tiempo en prisión tiene que ver directamente con el título de esta presentación que nos une el día de hoy, que es Transparencia, Seguridad Jurídica y Gobernanza, ¿no? El cómputo del tiempo en prisión, por lo tanto, es una herramienta que está vinculada a estos 3 elementos que acabo de mencionar. A partir del cómputo como herramienta, pues una obligación de la autoridad penitenciaria, pero que también tiene intervención de la autoridad judicial, como lo vamos a ver en un instante. A partir del funcionamiento de esa herramienta, podemos entonces contribuir a la transparencia, a la seguridad jurídica y a la gobernanza en los centros de reclusión. Este instrumento es algo que está previsto en la ley y que no se ha desarrollado suficientemente. Entonces nosotros vemos muy oportuno el interés de RENACE para erigirse en líder, digamos, de la instrumentación de esta herramienta, porque tener el cómputo de la pena es tan importante como el quicio de una puerta. El sistema de la prisión en México está, diríamos, desquiciada de alguna forma, y le hacen falta referentes. Un referente fundamental es el cómputo, saber qué personas están en prisión, por cuánto tiempo están, lo más elemental. Y a partir de ese elemento vamos a ver cómo pueden ordenarse otros aspectos de la vida en prisión. Podemos utilizar, por ejemplo, esa imagen que estábamos viendo recién en pantalla, que es simplemente un ejemplo, ¿no? El cómputo como tal, como lo estamos proponiendo en esta ponencia, todavía no se instrumenta en las prisiones, se instrumenta una antigua idea de cómputo que tenía que ver con el sistema anterior. Este es simplemente un ejemplo, pero lo que nos muestra este ejemplo es que a partir de esta información, del registro y el procesamiento de esta información del tiempo en prisión, la persona entonces en este ejemplo que damos aquí en este cuadro va a tener una noción, un horizonte claro acerca de en qué momento puede acceder nuevamente a la libertad, recuperar la libertad, es decir, hacer efectivos sus derechos a los beneficios constitucionales de recuperación de la libertad. Entonces, como ven aquí en esta gráfica, figura una serie de años, 2018, que es cuando la persona ingresa a prisión en el mes de abril, y 2022 en el mes de agosto, que es lo que está sombreado en el cuadro,
cuando la persona recuperaría la libertad. Y el cómputo en meses que se ve a la derecha, que dice anual, acumulado y final, el cómputo que se va emitiendo de manera anual por la autoridad penitenciaria. Pero este es simplemente un gráfico que hemos elegido para mostrarles, no necesariamente tiene que ser así, pero sí la idea importante es que la persona entonces tiene una noción de cuándo va a recuperar la libertad. Y otro elemento muy importante que vamos a ver a lo largo de esta conversación es que el cómputo nos permite ordenar, sistematizar una serie de elementos fundamentales para la vida cotidiana en reclusión, como por ejemplo el plan de actividades y lo que tiene que ver con las sanciones disciplinarias administrativas, que son dos elementos, dos requisitos fundamentales para la recuperación de la libertad, según los requisitos que la propia ley marca en los beneficios constitucionales. Vamos a ver que el cómputo está relacionado directamente con eso, con los beneficios constitucionales. Y hay una siguiente imagen, que esta la podría explicar muy bien aquí mi querido colega, el profesor Sarre, que es un símil, como pueden ver, si podemos ver la siguiente imagen. Perfecto, pues podrían ustedes pensar que no tiene nada que ver, estamos hablando del cómputo. Una imagen que me viene a la mente del cómputo también es en las películas mexicanas, esas rayitas de que van 4 palitos y después 5, cómo van contando, pues hay muchas celdas donde están esas, bueno, es una forma ya más informática de verla, y tiene que ver con este estado de cuentas. Imaginemos aquí, tomamos al azar un estado de cuentas bancario, pensemos en un estado de cuentas hipotecario. Todas las personas que tienen un crédito hipotecario, un crédito de Infonavit, un crédito de este tipo, quiere saber cómo va su adeudo, cuánto ha abonado, cuánto le queda por abonar, si el último pago que hizo se ingresó correctamente o descuento que le hicieron en nómina, en fin, si todo va correcto. Entonces, estamos muy acostumbrados a esto en la vida ordinaria, y si queremos que la vida en prisión sea similar a la vida ordinaria, es decir, que los principios jurídicos rijan también en reclusión, pues necesitamos también tener este tipo de instrumentos. Fíjense, normalmente en el ámbito de los bancario, pues los estados de cuenta son, por tradición, y creo que así es en todo el mundo, son mensuales. La ley nacional planteó un cómputo de la pena anual, es decir, tomó una postura, de inicio, decir por lo menos una vez al año, como lo mostraba el cuadro anterior, que se sepa cómo va mi pena. No al final, como en un crédito bancario, no nos esperamos a después de la hipoteca de 8 años, 10, 15 años, ¿cómo voy? ¿Cuánto debo? Infórmenme. No mandamos cartas al banco. Nadie escribe a un banco pidiéndole su estado de cuentas. Nadie. Yo nunca he visto a alguien que pida su estado de cuentas a un banco. Y sin embargo, en el ámbito de la prisión, las personas escriben a las autoridades encargadas de los centros, escriben a los jueces, ¿cómo va mi pena? ¿Cómo va mi adeudo? No, esto tendría que ser proporcionado, es la información que debe ser proporcionada periódicamente, anualmente, como lo marca la ley, a la persona privada de la libertad. Es un elemento básico de seguridad jurídica en reclusión. Muchas gracias. Mencionaban ahorita que este cómputo tiene una relación directa con los beneficios constitucionales para la recuperación de la libertad de las personas en reclusión. ¿Podrían desarrollar un poco más este punto? Creo que sí. Muchas gracias, Maciel. Los beneficios constitucionales en el modelo de la Ley Nacional de Ejecución Penal Mexicana tienen una particularidad muy especial, que estos beneficios ya no son una concesión graciosa al estilo de un premio por parte de la autoridad respecto de la persona privada de libertad, como es en la gran mayoría de los sistemas que se llaman sistemas progresivos, los sistemas de tratamiento penitenciario, sino que en este modelo, que es un modelo que deja atrás esa concepción del sistema progresivo y del tratamiento penitenciario, los beneficios constitucionales son derechos, ¿sí? Son derechos subjetivos, es decir, cada persona privada de libertad tiene derecho a acceder en algún momento de su reclusión otra vez a la libertad, ¿sí? Salvo algunas excepciones que la propia ley contempla respecto de algunos delitos, que ese es otro tema que en esta oportunidad no vamos a tocar, pero es un tema realmente discutible si por haber cometido determinado tipo de delito te vas a ver condenado a no tener beneficios de preliberación, ¿no?
Es otro tema, lo dejamos entre paréntesis para otra oportunidad. Es un tema muy serio, hay que discutirlo. Pero en este caso, los beneficios entonces los tenemos que ver, en la mayoría del resto de los casos, salvo estas excepciones, como derechos subjetivos. Los derechos subjetivos entonces son una expectativa a una determinada prestación por parte de la autoridad. ¿Cuál es la expectativa de la persona privada de libertad? Que la autoridad va a reconocer ese derecho de manera tal de efectivizar su beneficio penitenciario, ¿sí? Pero para eso necesitamos establecer una serie de mecanismos, porque la realidad nos demuestra constantemente que hay personas que se encuentran en condiciones de recuperar su libertad desde el punto de vista de la temporalidad, y aquí podemos ver una siguiente imagen, personas que se encuentran en posibilidad de recuperar su libertad y sin embargo no acceden a eso. Y el no acceso, la no efectivización de esa situación implica la vulneración de un derecho. No es una cosa menor y no es la vulneración de cualquier derecho, es la vulneración de un derecho fundamental como es la libertad, ¿no? Y nos gusta hablar de, como dice la imagen, beneficios constitucionales, no solamente porque estén previstos explícitamente en la ley. Cuando hablamos de beneficios constitucionales hablamos de estos dos beneficios que vemos en la imagen, libertad anticipada y libertad condicionada. El resto de las figuras que plantea la ley no son estrictamente beneficios, son más bien sustitutivos penales. Entonces, cuando hablamos de cómputo nos referimos específicamente a estos dos beneficios, libertad anticipada y libertad condicionada. Bueno, el gráfico es claro de qué momento se accede a uno y otro en la temporalidad. En el caso de la libertad anticipada, al 50% del cumplimiento del tiempo en prisión, en los delitos culposos, y los delitos dolosos al 50% libertad condicionada, que es una libertad bajo ciertas condiciones, como su propio nombre lo indica, y al 70% la libertad anticipada. Entonces, como ven, los beneficios tienen un elemento fundamental que es la temporalidad. Entonces, el cómputo nos permite tener una idea clara sobre esa temporalidad, pero no se queda allí solamente, porque en la temporalidad también influyen una serie de requisitos, porque no es solamente cumplir con ese tiempo y punto, no es un derecho absoluto que yo cumplo el 50 y accedo a la libertad, sino que tengo que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Que también los dispone la propia ley en esos dos artículos. Permíteme, Juan, aquí aprovechar la imagen, porque me parece importante vincularla con la anterior. Lo importante de este cambio no solamente son los conceptos que lo nutren, de qué depende esa libertad anticipada o de qué depende la libertad condicionada, sino, como ya lo mencionaba Juan, la temporalidad. Es decir, que en el año 1 de mi reclusión, a mí me van a decir que yo conservé mi beneficio constitucional a obtener mi libertad con un 50% de anticipación. En pocas palabras, me van a decir, al término del año 1, tú cumpliste aquí un año en reclusión, pero como no reuniste las condiciones, no perdiste ese beneficio, se te van a abonar 2 años. Y te entregan una constancia, que es el cómputo anual en ese momento, de que ya tienes 2 años liberados de tu pena. Entonces, esa gradualidad que se hace eco del principio penal de proporcionalidad, de ir sabiendo la verdad, irla construyendo a lo largo de mi reclusión y no esperar un momento futuro, sino saber de qué depende año con año, es una gran innovación de la ley y es el reto que tenemos ahorita para hacerlo efectivo y para que esto baje ante tantos problemas que tiene la prisión. Este es uno que es relativamente fácil resolver y que va a dar pie y va a facilitar que se resuelvan otros más complejos. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿qué es la pena máxima posible y la pena mínima ordinaria? Bueno, sí, ese tema tiene que ver, ya a lo mejor entramos en un terreno un poquito más técnico, lo vamos a abordar de la manera más simple posible. También nos podría ayudar una imagen que en unos instantes tal vez podemos ver. Pero tiene que ver con esta idea que recién mencionó aquí mi querido Miguel, que es la idea de que los beneficios son un derecho y que los beneficios entonces se conservan, pero también se pueden ir perdiendo de a poquito, se pueden ir restringiendo de manera proporcional a ciertos elementos que tienen que ver con el cómputo, ¿sí? No se pierden por completo, se van perdiendo proporcionalmente
en relación con ciertos elementos que tienen que ver con el cómputo. Y entonces esta idea son dos conceptos que es necesario de alguna forma manejar, que tienen que ver con esta cuestión que yo les mencionaba recién un poquito más técnica. En este cuadro vemos en dos secuencias, en la secuencia de arriba, lo que podría ser la intervención del juez del proceso, el juez que define el juicio penal propiamente dicho, y en la parte de abajo la intervención de la justicia de ejecución. Y tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos, pena mínima ordinaria y pena máxima posible. Esos conceptos derivan del rango de penalidad. El rango de penalidad es la cantidad de tiempo con la que determinado delito se encuentra amenazado, ¿no? Si la persona comete determinado delito, va a tener la posibilidad de ser penada entre 10 años y 15 años, como figura aquí en este gráfico. Ese es el rango de penalidad. Pero supongamos que con ese rango de penalidad, en el caso hipotético que estamos viendo, la sanción, la pena que se le impone a la persona son 12 años. ¿Sí? Esos 12 años, ya en la secuencia de abajo, lo que corresponde a la competencia del juez de ejecución, es la pena máxima posible. La persona no va a poder estar privada de libertad un solo día más de 12 años. ¿Sí? Por eso se llama máxima posible. Pero también hay una pena mínima ordinaria. La pena mínima ordinaria es aquella que correspondería a la realización del beneficio constitucional de manera plena. Es decir, en el ejemplo que veíamos anterior de la libertad anticipada al 50%, en este caso, al ser 12 años la pena máxima posible, la pena mínima ordinaria sería el 50% de esos 12 años, es decir, los 6 años. Esos son los dos conceptos importantes. ¿Y por qué es importante tenerlos en cuenta? Porque como los beneficios son un derecho subjetivo, constitucional, sujeto a ciertos requisitos, debemos empezar a pensar en los beneficios a partir de la pena mínima ordinaria, porque no tenemos que presuponer que la persona en prisión va a estar los 12 años completos de su pena, porque eso tiene que ver justamente con su forma de llevar adelante su reclusión, su comportamiento, su vida cotidiana en reclusión. Y no tenemos que presuponer que su vida cotidiana en reclusión va a ser lo suficientemente gravosa, lo suficientemente perjudicial para el bien común penitenciario, de forma tal de que pierda todo su beneficio y entonces pensar que va a recuperar su libertad a los 12 años. Todo lo contrario, tenemos que pensar que esa persona es una persona normal, común y corriente, también tiene una presunción de inocencia en su vida en reclusión, independientemente del hecho por el cual esté privado de libertad. Ese hecho ya queda en el pasado. A partir de ahí tiene una presunción de inocencia por su vida cotidiana en reclusión. Y entonces tenemos que pensar que esa persona va a salir a los 6 años, no a los 12 años. Va a salir en la pena mínima ordinaria, no en la pena máxima posible. Entonces la persona ingresa a la prisión con el derecho al beneficio. Ese derecho se va a efectivizar en la medida que cumpla los requisitos. Y lo vamos entonces a calcular a partir de los 6 años, no a partir de los 12. Entonces, si pensamos los beneficios como un derecho, tenemos que partir del concepto de pena mínima ordinaria. Por eso es importante manejar estos dos conceptos. Claro, y aquí volvería yo a insistir en este punto. Este cómputo que se presenta aquí es el final. Ya vamos a desarrollar bien el concepto del cómputo final. Es el último, digamos, es el que actualmente solo hay un cómputo final, no hay estos cómputos parciales. Aquí se está haciendo la sumatoria de los 6 años, pero este mismo ejercicio adecuado se tiene que dar año con año, no esperar a los 6 años. Entonces, hay un derecho fundamental de las personas a conocer su situación jurídica al término de cada año de reclusión. Supongo que desde un principio se les explique que, o sea, no solamente que se les diga son los 12 años de tu sentencia, sino que existe esta posibilidad mínima y esta máxima dependiendo de ciertas condiciones. Exactamente. Mira, la Constitución establece la obligación de hacerle saber a la persona que ha sido sentenciada, y en el caso de una persona sentenciada, aunque esto es aplicable desde la prisión preventiva, en qué consiste su pena, ¿verdad? Y cuál es la razón de que se le esté condenando. Bueno, pues en ese mismo sentido, y al determinarse su pena va a ser, como en el caso presentado, de 12 años de prisión, ahí mismo o en el acto seguido, cuando el caso
se transfiere al juez de ejecución, suponiendo que no hubiese estado en prisión preventiva, o en cualquier caso pues, que intervenga el juez de ejecución o el propio juez de conocimiento, hay que decirle, pero no se alarme usted, porque estos 12 años, de acuerdo a la ley que rige la forma en que se cumplen y a los beneficios constitucionales a los que tiene lugar, se traducen en una pena menor, siempre y cuando usted cumpla los requisitos que el juez de ejecución, si quiere, ya le explicará con más detalle, o que se le puede entregar aquí en un tríptico mismo, ¿verdad? De cuál es la situación de usted. Pero es un derecho a saber en qué va a consistir mi pena, para no quedarse con la idea de los 12 años y no pensar así en esa fecha futura, sino pensar en el año siguiente. Perfecto. Y si nos pudieran explicar también, en función de cuál de los dos conceptos de penas se calculan los beneficios preliberacionales. Aquí esta es una pregunta que nos llevaría a ver casos que pueden ser un poco más complejos, pero partamos de esto. La autoridad administrativa, la autoridad auxiliar del juez que se encarga de cumplir las penas, conocidas como penitenciaria, debe proporcionar, como lo vamos a ver, este informe, un informe anual que se va a ser validado ante el juez. Posteriormente se verá si ese tiempo computado, estos 2 años aquí, van a ir a una sentencia, a otra sentencia, si hay una prisión preventiva de por medio, en fin. Entonces, de principio, es una calificación únicamente de la temporalidad y de la forma en que se cumplió esa pena. Usted estuvo aquí 1 año y durante este año no hay motivos para que pierda sus beneficios. Entonces, por lo tanto, usted será acreedor al doble en función de la libertad anticipada y a una reducción proporcional equivalente al 70% si va usted a obtener la libertad condicionada. O al 50%, con el 50% obtendrá usted la libertad condicionada y con el 70% obtendrá usted la libertad absoluta consecutiva a la libertad condicionada. Entonces, ahí es una explicación, puede tener distintas salidas, pero el punto de partida es el tiempo que yo estuve, el año que yo cumplí en reclusión, cómo lo cumplí y cómo conservé durante ese año los beneficios que la Constitución me establece. Normalmente, fíjense qué curioso, porque cuando contamos los términos penales, somos muy estrictos, se cuentan por horas al inicio. Pues ese mismo rigor debe existir también hacia cuando se cumple la pena, ¿verdad? Si ninguna persona debe estar un día más en reclusión. Pero para que esto sea posible, si no hacemos el cómputo anual, lo más probable es que tampoco se cumpla con la exigencia de liberar a la persona cuando llegue el cómputo final, porque no estará lista la información, porque habrá que volver hacia atrás y revisar situaciones que ocurrieron muchos años atrás en reclusión, o que pudieron haber ocurrido años atrás en reclusión. De esta forma ya va salvándose año con año, y al final solo se decide sobre el último tramo de la pena, y por lo tanto la persona va a ser efectivo que salga sin necesidad de peticiones o cartas de ningún tipo, que normalmente por sistema salga en libertad el día que le corresponde salir en libertad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿nos pudieran explicar en términos generales para qué sirve el cómputo? Bueno, ya nos han mencionado, para que la persona pues tenga acceso a esta información y pues por su relación con los beneficios preliberacionales es básico tener esta información, pero no... Sí. Más cosas, diría más cosas. Mira, sirve también, le sirve al propio sistema de justicia, ¿no? Para empezar, porque a los juzgados de ejecución les daría mucho más, les liberaría tiempo al poder operar esto con sistema, no estar contestando y resolviendo caso por caso, ¿verdad? Sino ver todos los casos que anualmente le someta a la autoridad del centro penitenciario, procesarlos, una sábana, digamos, ¿sí? Procesarlos y procesar una serie de audiencias muy ágiles, muy rápidas, para determinar la situación de cada persona. Entonces esto les liberaría tiempo para poder dedicar toda esa estructura que tenemos asombrosa de tribunales de ejecución federales y locales en toda la República,
que pueden atender casos que tienen que ver con otros temas de la reclusión, que no solo se refieren a la duración de la pena, sino a las condiciones en que la prisión preventiva y la pena se cumplen, es decir, a las condiciones de internamiento. Necesitamos liberarle tiempo a los jueces, si no, no les va a dar la vida. Pero el resultado de esto va a servir, además de la persona privada de la libertad, a su abogado, a su familia, le va a servir mucho también a la víctima, porque el sistema de justicia de ejecución penal también tiene que atender a la víctima. Y la forma de atender a la víctima aquí no es viendo cuestiones de internamiento como las que mencionaba hace un momento, que podrían ser el agua potable. Ahí la víctima no tiene nada que decir, digamos, pero la víctima sí tiene mucho que decir para evitar liberaciones irregulares, para que sepa que el trabajo, la aportación cívica que hizo al denunciar un delito, al darle seguimiento, tiene frutos en justicia y que esa pena se está cumpliendo en términos de ley. Que no hay, por ejemplo, una situación que se podría presentar como una libertad por que se haga parecer como una enfermedad terminal de la persona sentenciada cuando en realidad no es tal. Eso tendría que ventilarse en juicio y la víctima tendría derecho a asistir y ver que no hay tal enfermedad terminal y que la persona debe cumplir con su mínimo ordinario. Por eso se llama mínimo ordinario, porque podría haber una situación extraordinaria como esta de una enfermedad terminal que hiciera que la pena fuese aún más corta que el 50%, pero normalmente, y eso es el motivo, digamos, de encender los faros de las fiscalías cuando una persona fuese a obtener su libertad por debajo de ese mínimo ordinario, de ese 50%, hay un riesgo de impunidad. Y el Ministerio Público, las fiscalías, deben evitar la impunidad, es su cometido constitucional, histórico, digamos, de combatir la impunidad para llevar a las personas ante los tribunales, que se les haga justicia y que se cumpla sin privilegios con lo resuelto por el juez, que se cumpla en términos de legalidad. Entonces, esta figura del cómputo armoniza, es el eje que armoniza los intereses de todos los sujetos procesales en torno al cumplimiento de una resolución judicial. Y lo que queremos es que se cumplan legalmente. Ese es el objetivo fundamental de un sistema de justicia que viene de justicia de ejecución, que viene como a cerrar todo el sistema de justicia penal. Porque, resultaría muy absurdo que tengamos un sistema de justicia penal, declarativo, que se condene al culpable, pero que en el cumplimiento de esa resolución no haya justicia. Y puede haber injusticia tanto porque se le dan un trato indebido que no está en la sentencia a la persona, un abuso, como porque se le dan privilegios. Y entonces el cómputo ayuda para evitar esas injusticias en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la temporalidad de la pena. Y también a una misma percepción de impunidad de las víctimas, ¿no? Al no estar enterados que existen estos beneficios preliberacionales que tienen relación con el cómputo, pues pueden pensar que la persona se le está liberando antes de tiempo por alguna arbitrariedad, en lugar de porque es su derecho. Sí. Totalmente. Me parece que me gustaría retomar de lo que nos mencionaba recién Miguel. Él habló de una cuestión vinculada con la administración de justicia y cómo el cómputo entonces puede favorecer una administración más eficaz, más ágil, ¿no? Pero también hay otro elemento muy importante, tan o más importante tal vez, que es que el cómputo también nos permitiría, de acuerdo a dónde están puestos los incentivos del propio cómputo, reducir prácticamente a un nivel muy marginal las arbitrariedades en la concesión, que está mal dicho, en realidad sería efectivización o materialización de los beneficios. ¿Y a qué me refiero con arbitrariedades? Varias. Por ejemplo, en el sistema anterior, y en buena medida se sigue haciendo por una especie de inercia, la concesión del beneficio dependía de los informes de la autoridad penitenciaria, ¿sí? Informes subjetivos de la autoridad penitenciaria sobre la persona, realizados a partir de estudios de personalidad, estudios criminológicos. Esos informes tienen un grado de subjetividad muy alto y son muy difíciles de llevar a juicio, de controlar en juicio. En cambio, y sobre todo de contrarrestar, ¿no?, en juicio, por la propia persona privada de libertad.
En cambio, a través del cómputo, que no solamente nos ordena la temporalidad, sino también nos ordena la cuestión vinculada con el régimen sancionatorio, como decíamos, la conducta y el plan de actividades, dotamos entonces a la toma de decisión en materia de beneficios de datos objetivos. Y ese es un cambio muy importante en relación con los beneficios, porque ya los beneficios no responden a los resultados que la persona demuestre en relación con su tratamiento penitenciario como era antiguamente. Ahora los beneficios responden al comportamiento de la persona en el interior, en la vida cotidiana, en la prisión, ¿no? Y entonces, al estar nutrido el cómputo de estos datos objetivos, se reduce muchísimo la posibilidad de discrecionalidad por parte de la autoridad judicial o de arbitrariedades. Y también se va a reducir mucho la posibilidad de que haya diferencias entre un juez y otro juez en cuanto a los beneficios, porque es una situación de absoluta injusticia, obviamente quiebra el principio de igualdad, que si a mí, porque estoy internado, soy persona privada de libertad y estoy internado en un centro que está adscripto a la jurisdicción de un juez de Morelos, tenga más chances de obtener mi beneficio que si estoy internado en un centro que está adscripto a la jurisdicción de un juez de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces se reduciría muchísimo la arbitrariedad judicial. Muchas gracias. ¿Y cuáles son todos los diferentes derechos que se realizan o que serían efectivos por medio del cómputo? Bueno, los hemos mencionado explícita o implícitamente a lo largo de esta plática hasta ahora, ¿no? Pero tenemos varios. Primero, la transparencia del sistema, ¿no? A través de, como bien mencionabas recién, a través del cómputo, todos los sujetos procesales, incluida la víctima, que es muy importante y muchas veces se la margina en ejecución y, bueno, también en el propio juicio, tendrían acceso a la información. Por lo tanto, información vital que tiene que ver con el sistema de justicia, de cómo la sanción penal o el internamiento penal se está llevando adelante, ¿no? Y a partir de esa información tener una noción bastante fidedigna acerca de si ese internamiento penal se lleva adelante de manera legal o con abusos y defectos, ¿sí? Entonces, favorece la transparencia. Favorece la seguridad jurídica, porque la persona privada de libertad tiene como decíamos, una noción clara, un horizonte acerca de a dónde se dirige su internamiento penal, cuándo va a ser la expectativa de recuperación de la libertad. Seguridad jurídica que además también resuena en el resto de los actores procesales, no solamente en la persona privada de libertad. Favorece el bienestar psíquico y emocional, porque la persona sabe a qué se atiene, sabe cuánto tiempo le falta. La familia sabe cuánto tiempo le falta, eso es importantísimo también. Imaginemos una situación que se da en muchísimos casos de personas, niños o niñas, adolescentes, cuyos padres se encuentran privados de la libertad. La incertidumbre que eso significa, de hoy en día no saber cuándo la persona va a recuperar, su padre, su madre, va a estar nuevamente en su casa, en la familia como corresponde. Entonces, hay un elemento muy importante vinculado con la salud psíquica, la salud emocional, la salud mental, que también es un derecho. Bueno, la gobernanza también, viéndolo ahora desde el otro punto de vista, porque como el cómputo, primero que tiene vigencia desde el día 1 hasta el último día del internamiento, entonces atraviesa de manera transversal toda la vida en reclusión y ordena una serie de elementos. Ordena lo que tiene que ver con sanciones, como dijimos anteriormente, sanciones disciplinarias y plan de actividades, además de la temporalidad. Entonces, dos elementos fundamentales de la vida en reclusión, de las condiciones de internamiento, como el régimen sancionatorio o las actividades de la persona privada de libertad, van a estar transversalmente ordenadas a lo largo de toda la reclusión a través de la figura del cómputo. Entonces eso le da a la autoridad gobernanza. Y además si hay un diálogo racional, y aquí cierro para que, por favor Miguel, nos ilustres, si hay un diálogo racional, un diálogo respetado, un diálogo de pares, un diálogo que respeta la idea de que la persona privada de libertad
es una persona como cualquier otra adulta que merece razones claras, razones entendibles. Eso va a hacer que la convivencia de la población penitenciaria, toda la población penitenciaria, personas privadas de libertad, familiares, visitantes, trabajadores y trabajadoras penitenciarios, mejore, porque va a ser un diálogo racional, un diálogo de respeto. Y es muy importante que haya eso. Es muy importante que dejemos atrás ese paternalismo que seguimos tratando a las personas privadas de libertad como niños, en el mejor de los casos, o como personas que no tienen raciocinio, en la mayoría y en el peor de los casos. Bueno, yo agregaría que a partir del artículo 21 constitucional, que establece que la imposición de las penas, su modificación y duración, son propios, pertenecen al ámbito del Poder Judicial. Entonces, este es un instrumento que reivindica esta función jurisdiccional. Al establecer un control cotidiano, es anual, pero a partir de lo anual se va a actos previos que son cotidianos sobre la ejecución penal y dejar en manos de un tercero independiente las determinaciones fundamentales y el control de todo lo que ocurre en prisión. Con el sistema anterior, pues esto, como lo mencionaba Juan, dependía de informes de la autoridad, pero la autoridad en este caso es parte, entonces era un poquito juez y parte. Y no solo, no digamos cuando antes de la existencia de jueces de ejecución en la República Mexicana, donde la autoridad administrativa decidía como última instancia sobre estos beneficios, que entonces eran beneficios legales. Ahora, ya después de creados los jueces de ejecución penal, también se dio la inercia de atender a los informes de la autoridad con una deferencia, entre comillas, que los convertía o les conservaba esos privilegios de ser una parte privilegiada. Ahora no es así. Ahora esos informes de autoridad simplemente pasan al juez, pero están en un plan de igualdad frente a la información que aporte la persona privada de la libertad y no se va a atender, por ejemplo, para ponerlo en términos muy concretos, a un informe del jefe de vigilancia. Es que el jefe de vigilancia reporta que esta persona ha tenido este comportamiento. Eso no va a tener ninguna relevancia. Tendrá que ser una sanción administrativa, disciplinaria, impuesta conforme a la ley, que ya fue objeto de control judicial, y eso es lo único que podrá eventualmente afectar la conservación del beneficio constitucional. Entonces ya no es un informe. Es que esto es tan absurdo aquí que se ha planteado mucho, se ha estudiado mucho en este espacio para la justicia, el sistema de justicia en su instancia declarativa, el atender a los informes de la autoridad penitenciaria y darles valor probatorio equivaldría a que el juez del proceso le diera plena fuerza, pleno valor probatorio a los informes del Ministerio Público, ¿verdad? Por eso precisamente el Ministerio Público ya no tiene fe pública, porque lo que hace ya tiene que llevarlo a juicio, tiene que validarlo el juez, tiene que someterse a esa contradicción, a probar, a demostrar, a ser refutado ante el juez. Entonces, con este control judicial se asegura toda una gama de derechos como los que mencionó Juan, porque esto es parte del sistema de justicia, entonces el juez tiene que estar en el punto máximo de control y atender a las propuestas, a las peticiones de las partes como eso, como partes. Muchas gracias. Y todo esto está dispuesto así y regulado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿cierto? Ciertamente sí. El cómputo está regulado en algunos artículos, algunos dispositivos de la ley de manera explícita en el artículo 118, en sus dos primeras fracciones, que nos habla del cómputo anual y el cómputo acumulado. Sin embargo, se encuentra también en otros artículos de la ley, diseminado a lo largo de la ley, pero lo más importante es que el cómputo, independientemente de estos dos artículos, es, como decíamos al principio, una herramienta que lo que busca es efectivizar derechos que sí se encuentran obviamente contemplados, regulados más bien, o reconocidos en la ley, y a su vez en la Constitución mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y desde luego en los tratados internacionales. Entonces, independientemente de la regulación legal, la autoridad tiene una obligación de que estos derechos sean garantizados, sean protegidos, sean promovidos, sean básicamente efectivos. Entonces, independientemente de la regulación de la ley,
el cómputo es una herramienta para, como dicen los profesores Sandra Serrano y Daniel Vázquez, para desempacar el derecho, ¿no? Para convertir este derecho, convertirlo en algo efectivo, ¿no? Para lograr que ese derecho tenga una garantía, un andamiaje para que pueda funcionar. Y nos había quedado pendiente un video que creo que nos puede ilustrar también bastante bien de por qué existe ese derecho independientemente de la regulación legal. ¿Para qué existe ese derecho? ¿Para qué está ese derecho? ¿Y para qué necesitamos herramientas para que ese derecho sea efectivo? Que es lo fundamental, ¿no? Lo podemos ver con este testimonio de una persona usuaria del sistema de reclusión, una persona que estuvo privada de su libertad. Podemos ver este video. Mientras están escribiendo sus preguntas el público, ¿verdad? Perfecto. Sí, les recordamos que pueden ir mandándolas en la sección de comentarios del chat. Asistenciaron 4 años, 4 meses. Realmente no, nomás sé que creo yo que es la sentencia que me dan, o sea, las numeraciones exactas, es lo que me dan la sentencia. Exactamente no, pero me pusieron una fecha ahí que era el de noviembre del 2023. Asistenciaron 4 años, 4 meses. Pues yo siento que no coinciden porque me están poniendo una. Realmente no, nomás sé que no están. Creo yo que yo termino y me ponen que más los 25. Las numeraciones exactas, pero por los tiempos que llevo, más o menos, que es 2023, ya descontándome con todo lo que. Exactamente no. Pero me pusieron una fecha ahí que era noviembre del 2023. Eran 4 años, 4 meses. Asistenciaron 4 años, 4 meses. Yo siento que no coinciden porque me están poniendo una. Realmente no, nomás sé que no están. Creo yo que yo termino y me parece que más los 25. Las numeraciones exactas, pero por los tiempos que llevo, más o menos, que es 2023, ya descontándome con todo lo que. Exactamente no. Pero me pusieron una fecha ahí que era noviembre del 2023, eran 4 años, 4 meses. Asistenciaron 4 años, 4 meses. Yo siento que no coinciden porque me están poniendo una. Realmente no, nomás sé que no están. Creo yo que yo termino y me parece que más los. Gracias. Bueno, el video es explícito. Vamos a volver a verlo alguna vez. A lo mejor le pueden dar para atrás cuando termine. Pero es explícito, ustedes en su casa, digo, no aquí, en cuanto a que la persona es una persona que pasó por el sistema, estuvo privada de su libertad y no tiene una noción clara acerca de, primero no tenía una noción clara acerca de cuándo iba a recuperar su libertad, tampoco tiene una noción clara acerca de cuándo su pena va a estar cumplida. Es una persona que ya está en libertad condicionada, pero no sabe exactamente cuándo la justicia penal va a dejar de reclamarle a él determinada conducta, determinado comportamiento, para decirlo en otros términos, hasta cuándo esa persona va a estar sujeta a la justicia penal, ¿no? Uno de los elementos básicos, creo, de cualquier Estado de Derecho es que la amenaza penal en algún momento tiene que cesar, ¿no? No puede estar mucho tiempo, ni mucho menos de por vida, ni nada. Por eso existen figuras como la prescripción, por ejemplo. Pero esta persona tiene derecho a saber cuándo va a cesar esa amenaza penal, ese seguimiento, cuándo va a dejar de estar sujeto a la justicia penal. ¿De quién sería la obligación de emitir el cómputo de la información al respecto? Que es una obligación compartida de la autoridad administrativa, que es el auxiliar del sistema de justicia penal por excelencia, digamos, los directores de los centros, que la deben proporcionar en los términos anuales, pero en la fecha exacta en la que le indique el juez de ejecución a quien esté adscrito ese centro de cumplimiento de
de prisión preventiva y de penas, y de los jueces que deben que convocar a estas audiencias de validación de esa información. Entonces, intervienen varios actores y desde luego también puede intervenir la defensa, puede intervenir el Ministerio Público cuando está en juego ese mínimo, cuando hay riesgo de impunidad. No siempre debería intervenir el Ministerio Público, es otro tema al cual ameritaría darle un tiempo especial, ¿verdad? Porque el Ministerio Público no es quien de oficio, digamos, el Ministerio Público no debe estar del lado de la autoridad penitenciaria, tiene una función distinta, ¿verdad? Entonces, aquí debe intervenir solo cuando entra en juego la impunidad, cuando se cumple menos del mínimo ordinario de la pena. Cuando se está viendo un beneficio, la discusión, por así decirlo, es entre el centro y la persona privada de la libertad, nada más. Claro, con implicaciones para la víctima y para terceros como lo vimos, pero quien discute si su comportamiento fue el adecuado o no durante el año que se está examinando es la persona privada de la libertad, y ahí, en ese comportamiento el Ministerio Público no tiene mayor intervención. Gracias. Y estamos hablando entonces de un tipo único de cómputo, o hay diferentes tipos de cómputo. Iríamos al cómputo, si vemos secuencialmente, digamos, cuando llega una persona, pues necesita al término del primer año, si un juez de ejecución ha establecido que los cómputos se rijan por el calendario natural y que se deben entregar, por decirlo así, en el mes de febrero, y una persona ingresó, el primer año ingresó en el mes de junio, pues va a haber un cómputo inicial que va a decir que estuvo ahí, en qué condiciones de junio a diciembre, y entonces en febrero se le entrega el resultado. Ese sería el cómputo de entrada. O cuando se instrumenta por primera vez este sistema, pues este cómputo inicial nos va a recopilar toda la información de los años pasados, donde no había habido cómputo anual. Lo ordinario ya después será el cómputo anual acumulado. Pues cada año nos van, como en el cuadro inicial, cada año nos va sumando, está acumulado. Si quieren poner nuevamente de favor la gráfica del cómputo anual acumulado, la gráfica inicial, nos ayuda para verlo aquí, cómo se va dando ese cómputo anual acumulado. Y ya cuando en el transcurso del año siguiente la persona obtendrá su libertad, es el cómputo final, que en este caso aquí lo tenemos muy claro. Aquí el anual, bueno, aquí el anual equivale al inicial, después es anual acumulado y final. Entonces así se va teniendo esta claridad. Pero lo más importante del cómputo, Dios, es ese sentido periódico del cómputo, ¿verdad? Tenemos que tener información actualizada año con año, y no solo es información, sino es información que ya no puede revisarse, que ya es respecto de ese año, ya es un tema visto, como se dice en el ámbito judicial, es cosa juzgada. Ya no podrá decir la autoridad después de 5 años, pero fíjese que ese año a usted le encontraron un teléfono celular. Sí, pero eso no se hizo valer, esa sanción no se formalizó, ya no se va a discutir, porque en ese año correspondiente al 2016 no se examinó ese tema, ya no se puede examinar. O sea, cada año va a cerrarse la cuenta. Eso es muy importante. De acuerdo, muchas gracias. Y si nos pudieran también hablar de qué otros aspectos positivos tendría la instrumentación de las obligaciones relacionadas con el cómputo. Bueno, un poco también ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero yo creo que la más importante, o tal vez las 2 o 3 más importantes, y en primer término mencionaría la cuestión de la seguridad jurídica y de la salud física y emocional de las personas y de sus familias, pero creo que tan importante como esa podría llegar a ser también la mejora de la convivencia al interior de la prisión, y sobre todo manifestado eso en términos de gobernanza, porque el cómputo, en la medida que registra, procesa cierta información, como decíamos, plan de actividades y régimen sancionatorio, además del tiempo, permite entonces tener ordenadas esos aspectos fundamentales, vitales de la vida en reclusión, y eso le da a la autoridad una capacidad de gobernanza
que hoy no registramos en los centros de reclusión. Entonces creo que mejoraría muchísimo la convivencia, el bien común, la civilidad en los centros, ¿no? Dejarían de ser espacios anómicos, que muchas veces son espacios en donde no hay ley, para pasar a ser entonces espacios regidos por la ley, como cualquier otro espacio de la vida social mexicana, que debería ser así. No debería haber espacios anómicos, ¿no? El Estado de Derecho no tiene por qué quedarse afuera de la prisión. La prisión, desde luego, forma parte de la sociedad y forma parte, por lo tanto, de su organización política, social, cultural. Entonces, nos daría la posibilidad de ordenar, como también dijo el profesor Miguel, ordenar la vida en reclusión, mejorar la convivencia. Bueno, yo creo, Juan, sigamos porque creo que ya estamos un poquito cortos del tiempo, ¿verdad? Sí, aún unos 5 minutitos antes de pasar con las preguntas del público. Entonces, déjame comentar nada más rápidamente que veíamos que esto es una forma de hacer efectiva la justiciabilidad de los derechos en reclusión, ¿verdad? Y hacerla efectiva, como he insistido, a tiempo real, por así decirlo, prácticamente. Pero también en el sentido transversal que tiene el cómputo, va a ayudar mucho su instrumentación a que se le dé el sentido jurídico que tiene la pena. Es decir, la prisión es una creación del Estado y responde a los fines del Estado plasmados en el derecho. No es una institución que busque resolver problemas distintos a los de hacerle justicia a una persona que cometió un delito. En la prisión no se busca resolver el problema de la seguridad pública, por así decirlo. Es un problema muy importante que tiene conexiones, pero el problema de la prisión es un problema en sí mismo. Y entonces esta forma de llevar a cabo la cuenta del tiempo en reclusión y la forma en que se cumple durante ese tiempo nos va a remitir a estos elementos más objetivos, más jurídicos. O sea, y hacer efectivo lo que es uno de los ejes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es convertirla en un instrumento de justicia para la persona privada de la libertad, donde esta persona ya no es objeto de tratamiento o corrección, sino que es sujeta de derechos. Y precisamente como se le veía como sujeto de corrección, por eso es que se dejaba hasta el final todo, para ver si efectivamente se decía que se propone a esta persona para que recupere su libertad, para ver si ya está en condiciones. No, eso ya no importa aquí porque no es una valoración de la persona en sí, sino de su comportamiento. O en otras palabras, esto es adoptar, es una forma, el cómputo viene a instrumentar en reclusión lo que es el derecho penal de acto y no de autor. Me van a ver por mis actos, cada año por mis actos, y no van a juzgar mi personalidad en una especie de juicio paralelo que se llevaba a cabo cuando se calculaba que la persona podría obtener su libertad, sino que yo voy recuperándola a partir de mi comportamiento o perdiendo gradualmente, si fuera el caso, ¿verdad? A partir también de mi comportamiento, nada más de mi comportamiento. Así como en la calle mi situación legal depende de mis acciones o de mis omisiones, pues en reclusión también depende de lo mismo, no depende de un estudio que me hagan. Afortunadamente ya se han superado en la mayor parte del país, todavía nos queda una inercia. Los estudios de personalidad, que eran como una herramienta del viejo sistema para ver precisamente si había cambiado a la persona. Aquí ya no es tema de si la persona cambió o no cambió, eso no le corresponde al Estado, eso no se puede examinar en un juicio. Aquí es tema si la persona observó un comportamiento que contribuyó a la buena vida en reclusión, al bien común de la reclusión. Eso es lo que nos importa aquí. Si en la calle nos interesan los bienes jurídicos en general, como la vida, la propiedad, etc., aquí nos interesan los bienes jurídicos propios de la reclusión. Y entonces los beneficios constitucionales están vinculados a estos bienes jurídicos y el cómputo es el instrumento para garantizar este sistema. Perfecto, muchas gracias. Y ya finalmente, pues nos han hablado extensamente de los beneficios que este cómputo traería, pero si nos pudieran decir
brevemente qué se requiere para instrumentarlo. ¿Cuáles son los pasos que faltan para esto? Bueno, se requiere varias cosas, ¿no? Pero no son cosas imposibles, eso es lo bueno, es algo alcanzable y como toda meta requiere entonces un poco de programación, un poco de planeación, ¿no? Entre otras cosas se requieren más espacios como un reconocimiento a RENACE y a las demás organizaciones por brindar entonces la posibilidad de que estemos platicando de este tema, ¿no? Y llevar esto a las autoridades, como hemos hecho en encuentros anteriores. Y se requiere poco, se requiere de la autoridad administrativa, desde luego, de la autoridad administrativa penitenciaria, instrumentar junto con la autoridad administrativa penitenciaria y obviamente en coordinación con los demás actores involucrados, un sistema de procesamiento de información, un sistema que debería ser desde luego un sistema informático, no es un sistema complejo, de procesamiento de información, y se requiere también que los jueces, esto tal vez se lo dejo a Miguel, que los jueces desde luego sintonicen con esta herramienta, ¿no? Y dejen de, en algunos casos que todavía siguen actuando así, valorar el acceso o no de los beneficios, en función del viejo sistema, de estos informes, de las actividades, de cómo cumplió las actividades, de si alcanzó objetivos o no alcanzó objetivos. Dar vuelta a eso a través de datos objetivos, es necesario entonces que los jueces sintonicen con esta idea, ¿no? Es de coordinación. Sí, yo creo que aquí también por parte de los jueces es asumir plenamente su función de la autoridad máxima en el ámbito de la ejecución. Asumir que la autoridad responsable de organizar y administrar los centros es un auxiliar que está sujeto a su control. Y hacer uso de las facultades que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas facultades, algunas de ellas requieren algún impulso procesal, digamos, actuación de los jueces. Pero en el caso del cómputo es lo que se conoce como una obligación procedimental, es decir, o como se decía antes, para normar el procedimiento. Los jueces, para poder impartir justicia, necesitan ciertas condiciones. Y una de estas condiciones es que la autoridad le remita estos informes anuales con el estado que guarda el cumplimiento de cada ejecución. Y esto con efectos generales. No necesita acudir a cada persona a pedirlo. Podría ser el detonante que una persona lo pide y en uso de las facultades que también tienen los jueces y las juezas de ejecución penal de darle efectos generales a sus resoluciones, decir, bueno, ya que veo que este mes he tenido 5 peticiones de información respecto del estado que guarda el cumplimiento de una pena, retomo esto y para normar esta situación respecto de todas las personas que están bajo mi responsabilidad última, prevengo a la autoridad administrativa para que me rinda un informe de la situación de cada persona privada de la libertad. Este paso, ¿verdad? Es un poco difícil porque los jueces muchas veces están acostumbrados a reaccionar, ¿verdad? A promoción y respuesta, pero no asumen plenamente sus facultades de orden más general, que también devienen de la ley, también están obligados a cumplir estas obligaciones de instrumentar el sistema. Y esto finalmente será en su propio beneficio, el beneficio de un tribunal más ordenado. Ahora, aquí ayudará muchísimo que desde organizaciones de la sociedad civil, desde los consejos de la judicatura, desde las propias autoridades penitenciarias, se instrumenten el software necesario para que esto ya vaya más ágilmente, para que no sea el primer caso y que los tome, digamos, desprevenidos. Necesitan cierto equipamiento, pero por supuesto que tienen todo este potencial y esa capacidad estas instituciones, y a su vez para conectar sus sistemas informáticos, de manera que se garantice que la información fluya y por otro lado que intervenga el Poder Judicial para validarla con el menor esfuerzo y tiempo posible, digamos.
Todas las situaciones generales se ventilarán en estas audiencias muy rápidas y cuando surjan situaciones particulares como que existen varios procesos respecto a una misma persona, que hay uno de orden federal, otro de orden local, o que hay una controversia sobre uno de los insumos, digamos, que aportó la autoridad penitenciaria, entonces se convocaría, se citaría una audiencia por separado. Pero de ahí en fuera sería una oportunidad para tener una visita, una reunión, una presencia anual del juez de ejecución con sus justiciables. Pero, reitero, necesitamos que el juez se sienta plenamente juez, porque los jueces de ejecución son tan jueces y tienen tanta facultad, así como el juez del proceso puede decidir quién ingresa a prisión, el juez de ejecución puede decidir realmente hasta qué momento se cumple con la resolución judicial privativa de la libertad. Muchísimas gracias a ambos. Ahora vamos a pasar con algunas de las preguntas que nos han enviado desde el público. Okay. Nos envía la pregunta Irving Jaciel López. Si consideran que una persona que cometió un delito grave doloso se le debería aplicar la pena mínima ordinaria, ¿y qué tanto se da esto? Muy interesante. Cometió un delito grave doloso. Okay. Como es un delito grave doloso, el Código Penal establece ese rango de penalidad al que nos referíamos, ¿verdad? Entonces ya lo calificó, ¿verdad? Primero como doloso, entonces entra en una categoría de delitos que tiene penalidad más grande. Y después, si es grave, ya lo calificó. Entonces, esa calificación ya está. Con esa calificación y al imponer la sentencia dentro del rango que le da la ley, de la mínima y la máxima, el juez cumple la función de proteger los bienes jurídicos de la calle, los bienes jurídicos de la libertad. Ya quedó ahí. Entonces, eso ya quedó ahí. Eso constituye, ese referente constituye un título, digamos, de lo que se va a cumplir. Para darle cumplimiento, ahora vamos a las reglas del cumplimiento de sentencias. Ya partimos de una sentencia grave. No podemos recalificar esa sentencia. Se va a cumplir y se va a atender a las reglas. Y se va a partir del mínimo ordinario respecto de una pena alta, que es diferente del mínimo ordinario respecto a una pena baja. Entonces, en ese sentido, no va a haber impunidad. Pero al margen de esto, yo quisiera retomar una idea aquí, en el sentido de que la impunidad que más nos debe preocupar es la del amplísimo porcentaje, casi cercano al 100%, de personas que jamás se enfrentan a la justicia penal. Y no nos debe preocupar que una persona que fue captada por el sistema y que fue procesada, si cumple con su mínimo ordinario, que haya impunidad ahí. Ahí no hubo impunidad. Ahí el Estado logró identificarla, aprenderla, procesarla, juzgarla con un debido proceso e imponerle una pena. Y entonces, al mismo tiempo, el Estado le hace justicia porque en el cumplimiento de esa pena no hubo elementos adicionales para privarle el beneficio constitucional con el que una persona llega para cumplir su pena. Y entonces esto es parte de la convicción democrática fundamental, en el sentido de que las personas que son sentenciadas por el sistema de justicia penal conservan sus derechos humanos. Pero no solo el derecho a no ser torturado, a no ser maltratado, sino también derechos a estos, derechos como a partir de un comportamiento presuntivamente adecuado en reclusión. Y solo que no se dé ese comportamiento, entonces sí aplicar sanciones adicionales. Entonces, hacer efectivos también los derechos humanos de las personas propios del ámbito de la reclusión y separar lo que es la justicia penal ordinaria de la justicia de ejecución penal. Acá se le hace justicia en la penal ordinaria a la víctima, principalmente a la víctima del delito y al imputado, por supuesto, también. Acá se le hace justicia a la persona sentenciada o, en su caso, bajo proceso, para que la pena no sea ni mayor ni menor a la establecida por el juez y a que se cumpla en todos sus aspectos, tanto de condiciones materiales como jurídicas, que se cumpla con la normatividad establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin voltear a ver hacia atrás, porque estaríamos volviendo a juzgar sobre lo que ya juzgó el juez de la instancia ordinaria. Muchas gracias.
Nos envían otra pregunta. Dice, ¿en qué proporción se daría una reducción de sentencia cuando ha demostrado que hay rehabilitación? Esta pregunta tendríamos que refrasearla, ¿no? Porque justamente lo que el sistema, el modelo mexicano de ejecución penal persigue no es la rehabilitación. La rehabilitación era propio del sistema anterior, el sistema que ya está derogado hace algunos años, ¿no? Como decíamos hace un instante, esos sistemas se nutrían o se basaban a partir de la herramienta del tratamiento, el tratamiento técnico individualizado, también llamado tratamiento científico de la persona, a partir del cual se observaba a la persona para estudiarla, identificar cuáles eran los déficits de esa persona y empezar entonces a intervenir a través del tratamiento como si fuera una persona que está cursando una enfermedad y no un problema jurídico, ¿no? Desde luego que esto era en aquella época y sigue siendo en los países en los que esto se lleva adelante una ficción, porque es imposible, materialmente imposible, llevar a cabo un estudio de esas características respecto de la población penitenciaria. Terminaba eso burocratizándose, ¿no? Convirtiéndose en una ficción. Pero al margen de eso, digamos que ya a partir de eso su objetivo era imposible de cumplir porque se burocratizaba, terminaba siendo algo aparente. Al margen de eso en sí mismo implica una intromisión por parte del Estado, por parte de la autoridad, en la intimidad de la persona. Decir a esa persona, o le decía a esa persona, qué debía hacer para rehabilitarse, ¿no? Ese paradigma, el paradigma de la rehabilitación, ya ha sido dejado atrás en México. Lo que ahora intentamos, a través de este modelo mexicano de ejecución penal, que es un modelo único en la región, lo que intentamos es mucho más sencillo y mucho más consecuente con los derechos humanos, como decía recién Miguel. Simplemente lo que intentamos es que en la ejecución de las determinaciones judiciales penales, prisión preventiva o sentencia, esa ejecución se lleva adelante en términos de legalidad, nada más ni nada menos. Ya no transformar, ya no rehabilitar. Por eso decía que esa pregunta merecería ser refraseada. Muchas gracias. Y otra pregunta que nos envía el público es, bueno, si hay casos en los que los consejos o la administración de los centros penitenciarios omiten las solicitudes de beneficios de preliberación, ¿hay algún ente, hay alguna otra autoridad que pueda actuar aquí, que lo sancione? Nos lleva también un poquito a pensar en el sistema anterior que estaba planteado sobre la propuesta de la propia autoridad penitenciaria de personas privadas de la libertad para obtener un beneficio. Esto quedaría sin efecto con el nuevo sistema. Hay que meternos en la lógica del nuevo sistema. Aquí no habría forma de omitirlo. ¿Por qué? Porque en el primer año de su internamiento, desde el inicio de su internamiento, debe dar un informe la autoridad penitenciaria al juez de ejecución, donde tienen que venir todos los internos, y sería muy grave que alguien no estuviese listado, ¿verdad? Porque parecía que no está preso. Entonces, esto tiene que coincidir con el censo. Ya ves cómo esto va reordenando la vida en prisión, ¿verdad? A ver cuántos internos hay, cuál es su situación jurídica, dónde está cada uno. Nos permite dar luz a la vida en reclusión. Y entonces ya no hay forma de omitirlo. Es justamente meter en cauce de legalidad a todas las autoridades. Y voy a contar un ejemplo una situación similar, muy paradójica y similar a la vez en la Ciudad de México. Aquí en la Avenida Insurgentes, anteriormente, antes de la entrada del Metrobús, había unas microbuses. Y entonces se generaban muchos incidentes y accidentes y muertes, porque su incentivo era buscar el pasaje. Entonces se perseguían y se correteaban unas con otras. Bueno, se establece el Metrobús y algunos de los viejos choferes de las microbuses fueron contratados y capacitados como conductores del Metrobús, como parte de los arreglos que hubo para no dejar sin empleo a este grupo de personas.
Y estos mismos conductores que antes eran muy arbitrarios en su forma de conducir, pues ahora conducen o han venido conduciendo autobuses pues con absolutamente entre los parámetros, entre su carril confinado, en los tiempos, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen precisamente ese cauce que los orienta. Entonces aquí es lo mismo. Hay muchas arbitrariedades. ¿Por qué? Pues porque no hay el cauce. El cauce, el carril que pondrá en orden todo esto, viene siendo el sistema, la instrumentación del cómputo de la pena. Gracias. Y nos preguntan también, ¿qué implicaciones tiene en relación este tema con la amnistía? La amnistía es una política normativa, una política pública que como ustedes saben se dio a partir del año pasado, que ya estaba prevista o al menos se estaba discutiendo con anterioridad, pero que la situación de la pandemia de alguna forma motivó que esta ley se aprobara, pero es una norma que no tiene que ver o que no fue diseñada exclusivamente pensando en la situación de la pandemia. Por lo tanto, las expectativas que se generaron respecto a la población penitenciaria, que esto iba de alguna forma a operar en relación con la pandemia para favorecer una menor cantidad de personas privadas de libertad, se han frustrado, ¿no? Pero creo que son dos cauces autónomos, independientes. En principio no veo una relación directa con la amnistía. Gracias. Y ya sería la última pregunta. Ya nos han hablado un poco de esto, pero si es posible medir el grado de reinserción social que ha alcanzado una persona sentenciada. Si eso fuera posible, no se tendría que hacer en prisión, ¿no? En todo caso, si eso se quiere hacer como un estudio sociológico, antropológico, es algo que se tiene que hacer como después de la prisión, ¿no? Porque la reinserción, de acuerdo al modelo mexicano, acá tenemos un experto en eso, el profesor nos podrá decir muy bien, es una condición jurídica, eminentemente jurídica. Es como la propia Ley Nacional de Ejecución Penal lo determina, es la recuperación plena de las libertades previamente restringidas. Entonces es una situación que se produce de manera puntual cuando la persona recupera su libertad. No está entonces sujeta a esta idea de si la persona está apta para vivir en libertad. Porque si seguimos pensando la reinserción dentro de la prisión, ¿no?, con esa idea de que la reinserción es que la persona esté preparada para vivir en libertad, vamos a seguir pensando con la lógica del sistema anterior, ¿no? Entonces, yo creo que se puede llevar a cabo como un estudio sociológico, antropológico, pero fuera de prisión, ¿no? Y obviamente no de manera, no se puede imponer ese estudio, es un estudio voluntario, desde luego, ¿no?, para la persona. Yo creo que esto nos vincularía con el tema de la reincidencia, que es un tema que preocupa mucho, pero que no pertenece al ámbito de la ejecución penal, porque no tiene que ver justamente con el comportamiento de la persona en reclusión. Tiene que ver con el futuro, y el derecho de ejecución penal se caracteriza por ser el derecho del presente, el presente de la reclusión. Solo se puede llevar ante el juez o la jueza de ejecución lo que ha tenido lugar durante esa reclusión, no lo que quizá tenga lugar después, y menos se pueden atribuir consecuencias jurídicas a algo que todavía no existe. Entonces, si preocupa el problema de la reincidencia, que es una preocupación absolutamente válida, debe atenderse con otras herramientas, pero no con el sistema de justicia, ni menos con el sistema de justicia de ejecución penal, que es un sistema dirigido a que las penas se cumplan en sus términos, sin abusos, sin privilegios. Creo que si lográsemos esto, si reducimos, vamos suponiendo que la vida pública fuese formada por una serie de mosaicos, en el mosaico que corresponde a la ejecución penal, si garantizamos que ahí haya legalidad, haremos una contribución indirecta, inevitable a los demás mosaicos. Los demás mosaicos también tenderán a limpiarse y adecuarse.
Pero no podemos desde este mosaico querer modificar o limpiar todos los demás. Limitémonos a este mosaico, y ese mosaico tiene un objetivo muy preciso y muy importante, porque le da legitimidad a todo el sistema de justicia, que es que las sentencias se cumplan cabalmente. O dicho de otra forma, como lo dice un maestro argentino, Alberto Bobbio, tener una prisión con ley. Ese es un objetivo, parece reducido, pero es muy importante, muy amplio, pero limitarnos a eso. Porque si queremos ver más allá, lo más probable es que no veamos lo que tenemos que ver, que es la prisión, y garantizar esa legalidad en la reclusión. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, con esto ya concluiríamos la ponencia. Les agradecemos muchísimo a ambos su participación, al abogado Juan Morey, al maestro Miguel Sarre. Y ahora vamos a tener una pequeña pausa antes de pasar con la premiación del concurso de ilustración. Pero nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a que sigan en las siguientes conferencias y pláticas de este evento.